Hola, te doy la bienvenida a esta clase. Comencemos. Bien, en este curso vamos a trabajar con SQLite. Es una base de datos bastante liviana, donde podemos usar todo lo que aprendamos de SQL y la puedes descargar desde esta URL. Voy a ampliar para que se vea bien. Aquí tenemos sqlitebrowser.org. Y desde aquí la tienes para Windows, para Mac y para Linux. También indicarte que los archivos que generemos durante el curso los subiré a mi repositorio GitHub. Amplío también la URL para que se vea bien. Aquí la tenemos. github.com/josecodetech/SQL. Y desde aquí, una vez que vaya subiendo los archivos, desde aquí podrás descargarlo a tu ordenador para poder trabajar con dichos archivos, editarlo y modificarlo. Pues bien, una vez visto esto, nos venimos otra vez a la web oficial de SQLite y podemos descargar aquí la versión portable o la versión de escritorio, dependiendo de tu sistema. Tienes aquí el instalador para 64 o 32 bits y el fichero zip. Como indicaba, también tienes las versiones para Mac y para Linux. En mi caso, descargaría esta, la señalo, estoy en un sistema Windows, y como indicaba, descarga, se verá aquí abajo que está descargado el archivo. Le damos para instalar. Aceptamos los términos y siguiente. Lo dejamos por omisión, tal y como aparece aquí. Nos indica aquí el directorio donde va a instalar. Indicamos que sí e instalamos. Esperamos un momento que termine la instalación. Me indica aquí este aviso, le indico que sí. Y se termina de instalar. Perfecto, ya tenemos instalado SQLite. Vamos a ejecutarlo. Busco aquí SQLite. Lo tenemos aquí. DB Browser SQLite. Tenemos aquí abierta ya la aplicación, donde nos indica que creemos una base de datos, que abramos una, guardamos los cambios, deshacer, abrir proyectos, en fin, como cualquier aplicación con sus menús respectivos, herramientas, ayuda, etcétera, etcétera. Y tenemos por aquí esta parte, que es donde podremos ejecutar los comandos SQL. Y como indicaba, también podremos usar los menús. Iré explicando paso a paso los comandos, que serán los que después desde nuestras aplicaciones podamos usar, digamos, sin tener que usar una aplicación visual. También tenemos esta opción de la aplicación visual, donde será mucho más sencillo manejar nuestra base de datos. Aunque no lo he explicado, pero vamos a ver que una base de datos es un conjunto organizado de datos que se almacenan de forma estructurada. Tenemos las bases de datos estructuradas y las no estructuradas. Las no estructuradas se les suele denominar no SQL, como sería MongoDB, por ejemplo. Y las estructuradas, pues podrían ser MySQL, Maria, SQLite mismo y algunas más que tenemos por ahí. Entonces se almacenan, como indicaba, los datos de forma estructurada
para facilitar el acceso, gestión y actualización de la información. SQLite, como indicaba, es un sistema de gestión de base de datos relacional que se destaca por ser ligero, rápido, autónomo y de código abierto. Vamos a crear nuestra base de datos, una base de datos ejemplo. La voy a crear aquí y le voy a poner 01 ejemplo creación. Pulso intro y ya tenemos aquí los primeros archivos y aquí la definición de la tabla. Primera BD del curso. Podemos añadir aquí campos a la tabla. Podríamos poner tabla ejemplo. Podríamos poner, por ejemplo, alumnos mejor. Y le añadimos los campos. Añadimos el campo identificador, que va a ser un número entero. Pulsamos auto incremental, vemos aquí que nos va generando el código y que va a ser único. Si vemos, estoy pinchando aquí en los check y vemos, fíjate, este es el código que habría que usar desde, por ejemplo, una terminal. Por ejemplo, en MySQL podríamos usar desde la terminal este código y crearíamos una tabla, le damos aquí el nombre y vamos añadiendo los campos. Ahora explicaré qué son los campos y los registros. Voy a continuar, le decimos que este campo es autoincremental y que es único, que es como una clave. Ningún alumno puede tener el identificador igual que otro alumno. Por ejemplo, podría ser, si en vez de autoincremental ponemos que lo metemos nosotros, podría ser el DNI, el documento de identidad, que es único para cada persona. Pues bien, ya tenemos el primer campo. Vamos a añadir otro campo, que podría ser nombre. Aquí le vamos a indicar que es un texto. No tiene por qué ser único ni nada de esto, no añadimos nada más. Añadimos otro. Apellidos. Le cambiamos aquí para que sea tipo texto. Y hacemos lo mismo. Y añadimos, por ejemplo, fecha nacimiento. Y ponemos aquí que va a ser texto también. Aunque luego lo podamos cambiar. O lo dejemos en modo texto y manipulemos después en formato fecha. Lo dejamos así. Y se me ocurre también, por ejemplo, dirección. Dirección. Un texto. Le vamos a añadir también teléfono. Lo ponemos también en texto. Hay otras bases de datos que manejarían, por ejemplo, en la fecha podemos poner date. Aquí, en principio, vamos a poner uno de estos y estamos con el texto como indicaba. Y vamos a poner también email. Lo ponemos como texto. Y ahora podríamos darle ya a aceptar. Y vemos aquí cuál es el código que deberíamos usar para hacer esto mismo y en vez de visualmente hacerlo mediante la terminal. Podemos mover hacia arriba los campos, hacia abajo, mover al final y añadir aquí algunas restricciones. Por ejemplo, ahora está puesto que el identificador es clave primaria y aquí tenemos el comando SQL para indicar esto, que es lo que tenemos aquí abajo. Como indicaba, tenemos aquí una serie de campos, cada uno
está en una línea para que se vea bien. Digamos que la tabla alumnos va a contener todos estos campos o atributos, como se pueden llamar también. En cada uno se especifica el tipo de datos y al final indica una restricción que es para el campo identificador. Tenemos que diferenciar entre campo y registro. Un registro sería un alumno en concreto. Un alumno con todos sus datos o atributos es un registro. Si tenemos, digamos, podríamos ver esta base de datos como una tabla de Excel, donde aquí están los campos, el campo 1, el campo 2, que sería el nombre, el campo 3 sería el apellido, campo 4 sería la fecha de nacimiento y así con todos los campos. Y un registro sería el alumno José, por ejemplo, con todos sus atributos, sería toda esta línea con sus campos rellenos. Y otro registro podría ser María, con todos sus campos rellenos. Y así con todos los registros que tengamos en la base de datos. Tendríamos una primera tabla. Esta tabla es la tabla alumnos, que contiene X registros, todo esto de aquí, y a su vez contiene X campos o atributos. Pues bien, una vez visto esto, indicamos que aceptamos la creación de la tabla y vemos aquí que ya tenemos la tabla alumno con todos sus campos, y si observamos tenemos aquí una llavecita que identifica que es una clave, como indicamos aquí, única. El resto de campos, como hemos puesto, son todos de tipo texto. Aquí en este apartado podemos realizar código. Vamos a buscar aquí la hoja de datos. Lo que he hecho es pinchar aquí en esta solapa y así pasamos a la tabla, en este caso la tabla alumno, que es la única que tenemos. Esta es una tabla de SQLite que genera al crear el archivo, y esta es la tabla alumno, que es la que hemos creado. Ahora mismo no hay ningún registro, lo veremos en la próxima clase. Y aquí tenemos también ejecutar SQL, donde podríamos poner los comandos para realizar consultas a nuestra tabla. Y desde aquí ejecutaríamos el comando que indiquemos aquí. Para crear la tabla ya hemos visto que es create table. Como vemos aquí, ponemos un nombre, tabla nueva, y le añadimos todo el código que vimos antes. Si queremos crear una base de datos, ponemos create database y le ponemos un nombre, nueva base de datos. Y una vez que tengamos el código correcto, le damos a ejecutar. De todas formas, esto es como se haría desde una terminal, lo podemos hacer desde DB Browser y también lo podemos hacer desde aquí. En próximas clases veremos cómo insertar registros y modificar nuestra tabla y añadir más tablas, ya que tenemos que tener claro también que tenemos una base de datos. En este caso la base de datos es esta, y dentro de esa base de datos podemos tener numerosas tablas.
Ahora tenemos realmente la que hemos creado, pero podemos crear, por ejemplo, para seguir con esta base de datos, podríamos crear una tabla de asignaturas. Y esa tabla podríamos enlazarla con esta y crear una tabla, por ejemplo, de notas, donde veamos las notas de cada alumno por asignatura, con lo cual ya estaríamos creando 3 tablas y así sucesivamente. Tendríamos una tabla alumno, una tabla de asignatura y una tabla de notas. Esta es la tabla alumno. Entonces, esta tabla y esta digamos, pasarían datos a la tabla de notas, donde después podríamos consultar por alumno qué nota ha sacado en la asignatura concreta tal. Esto sería, por ejemplo, toda una base de datos con sus 3 tablas. Pues bien, te dejo como tarea crear una base de datos, una tabla, y publicar en redes con el hashtag curso SQL de Jose Code Tech para que podamos ver cómo vamos creando nuestra propia base de datos. Hasta aquí este vídeo, espero sea útil, no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo. Muchas gracias.